Bien, habíamos arrancado con este ejercicio f de x igual a 3x, donde la pendiente vale 3, es el número que multiplica x, y estoy resaltando que 3 es mayor a 0, b es el número que está sumando o restando fuera de esta expresión, en este caso es 0. Entonces, lo primero que vos vas a ubicar es la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen, en este caso es el 0, es decir, es este punto que es acá, el 0. ¿Sí? La pendiente es positiva, por eso he escrito mayor a 0. Como la pendiente es positiva, ¿qué habíamos mencionado? Cuando la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia la derecha. La derecha. Correcto. Muy bien. Entonces tiene este comportamiento. Listo. No es necesario ser tan prolijos o tan exacto con el gráfico. Esto me indica que se inclina hacia la derecha. Con eso alcanza. Bien, entonces, observen que esta recta, ¿sí? Toda recta va a tener una ordenada al origen y va a tener una raíz, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? En este caso, como la ordenada al origen es 0, coincide con la raíz. ¿Qué es la raíz? La raíz es el punto donde la recta corta el eje X. ¿Y en qué punto lo está cortando? En el 0. Ahora se preguntarán, ¿y qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es el punto donde la recta corta el eje Y. Vuelvo a repetir. El punto donde la recta corta al eje X se le llama raíz. El punto donde la recta corta al eje Y se le llama ordenada al origen. Lo que ocurre que en este ejercicio coinciden. Por esa razón, cuando la ordenada al origen vale 0, bueno, la recta coincide, mejor dicho, la ordenada al origen coincide con la raíz. Bien, con los otros ejemplos les va a quedar más claro, ¿sí? Se van a dar cuenta a qué me refiero. Lo que me interesa ahora es lo siguiente, que les quede claro esta parte y si no, igual vamos a hacer muchos ejercicios. Esto es muy importante, ¿sí? Bien, comenzamos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. ¿Por qué? Por definición. ¿Cuál es la imagen? Recuerden que ahora no vamos a mencionar codominio, ahora el único término que vamos a mencionar es imagen, ¿sí? ¿Cuál es la imagen de esta función? Todos los reales. ¿Por qué? No me digan por definición, por favor, ¿sí? La imagen son todos los reales. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estamos frente a una recta oblicua. Cuando tenemos una recta oblicua, la imagen son todos los reales. Por esa razón, ¿sí? Conjunto de ceros. Observen cómo vamos a representar el conjunto de ceros. Al final lo van a entender, ¿sí? Porque vamos a hacer muchos ejercicios de esto. Conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? Las raíces. ¿Cuál es la raíz? Es el punto donde la recta corta el eje X. ¿Y en qué punto lo corta? En el punto 0. Al conjunto de ceros siempre lo vamos a representar entre llaves. Listo. El 0, porque es el punto donde corta el eje X. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Para encontrar estos dos intervalos, les recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a hacer ese tipo de recorrido. Y nos vamos a detener en la raíz. Observen lo que vamos a hacer, de izquierda a derecha. Comenzamos. Me voy a detener en la raíz. Se preguntarán por qué hago este recorrido. Ahora lo van a ver. De izquierda a derecha. Cuando hice este recorrido de izquierda a derecha y me detengo en la raíz, el gráfico, es decir, la recta, ¿está por encima o está por debajo del eje X? Y observen que está por debajo, ¿sí? Si hago todo este recorrido, la recta está por debajo del eje X. Entonces, este intervalo le corresponde al conjunto de negatividad. Esto es desde menos infinito hasta 0 abierto. Ahora, si nosotros continuamos nuestro recorrido, ¿qué podemos observar? Que en este recorrido la recta siempre está por encima del eje X. Entonces, como está por encima del eje X, le corresponde al conjunto de positividad. Bien.
Ahora voy a hacer unas pequeñas aclaraciones. ¿Qué significa conjunto de positividad y qué significa conjunto de negatividad? Conjunto de positividad es el intervalo, ¿sí? O mejor dicho, son los valores que convierten en positivo a la función. Y conjunto de negatividad son los valores que convierten en negativo a la función. Por ejemplo, vamos al conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad es de menos infinito a cero. Vamos a seleccionar un elemento de este intervalo, ¿sí? Podría ser el menos 1. El menos 1 reemplazado en una función. ¿Qué ocurre? 3 por menos 1, ¿cuánto vale? Menos 3. ¿Se dan cuenta? Por eso a este intervalo se le llama conjunto de negatividad, porque cuando seleccionas valor de este intervalo y lo reemplazas en la función, te da valores negativos. ¿Y eso vos cómo sabes? Por la recta, fíjate. En todo este recorrido, la recta siempre está por debajo del eje X. Por eso le corresponde al conjunto de negatividad. Otra aclaración más. Cuando nosotros estamos calculando conjunto de positividad y conjunto de negatividad, siempre son entre paréntesis, para que no se confunda. Siempre es entre paréntesis, nunca va a ir entre corchete, nunca, ¿sí? Ahora, por ahí algunos se están preguntando, perfecto, Isaías, te entiendo. Vos me dijiste con paréntesis, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, ¿pero por qué? Por lo siguiente, ¿sí? Porque estos valores que están acá es raíz, es la raíz. ¿Y qué significa que sea la raíz? Que cuando yo lo reemplazo la función, ¿qué ocurre? El 0, reemplázalo acá. 0 por 3, ¿cuánto te da? 0. Decime, ¿la función es positiva o negativa? No sabes, porque si la función vale 0, el 0, ¿qué ocurre con el 0? El 0 no tiene signo. Por esa razón siempre son abiertos, porque acá siempre van a estar las raíces. En este caso es una sola raíz, pero cuando lleguemos a cuadrática se van a dar cuenta que en algunos ejercicios existen dos raíces. Bien, ahora, por esa razón va entre paréntesis, porque cuando yo selecciono este número que está acá y lo reemplazo en función, me da 0. Y si la función vale 0, no puedo saber si es positiva o positivo o negativo, no sé, porque el 0 no tiene signo, el 0 es neutro, por esa razón. ¿Sí? Bien, vamos a hacer más ejercicios para que se entienda mejor, ¿sí? Quizás es el primero un poco confuso, porque es algo nuevo para ustedes, les entiendo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio más, Una pregunta, profe. ¿sí? El conjunto de ceros correspondería a lo que sería la raíz, ¿no? Las raíces. Exacto, sí, Ok, gracias. Profe, ¿sí? el conjunto de negatividad sería de la izquierda y sería, si es positivo o negativo, depende de dónde está la línea, o sea, la recta, digo. Claro, porque si esto fuera una recta que se inclina hacia la izquierda, entonces este intervalo estaría ubicado en el conjunto de positividad. Este estuviera arriba. Eso lo vamos a ver en los próximos ejercicios. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Veamos, vamos a resolver el ejercicio B. Tenemos la siguiente función. F evaluada en X es igual 3X menos 1. Bien. Función lineal, es lo primero. Tenés que reconocer frente a qué función estamos. Ahora no hay problema porque la única función que estamos estudiando es la lineal. Después vamos a ir aumentando más funciones, ¿eh? Toda la primera parte de la materia son funciones. La pendiente es 3. Es positiva. Y la ordenada de origen en este caso es menos 1. Listo. Es lo primero que debo reconocer. Esto no es necesario que lo escriban. Bueno, lo hago para que todos me sigan, porque si lo menciono como que se pierden. Vamos a construir un sistema de coordenadas, un plano cartesiano. No explico qué es un plano cartesiano porque calculo que esto lo vieron en el secundario. ¿Sí? Ya tenemos una noción. Bien, tenemos un plano cartesiano. Para graficar una función lineal, primero ubicás siempre la ordenada de origen. ¿Cuánto vale la ordenada de origen? Menos 1. ¿Dónde está menos 1? Recuerden que la ordenada de origen es con respecto al eje Y, siempre. Menos 1 está por acá. Listo. No es necesario ser tan exacto con las escalas. Me ha pasado que a veces los alumnos son un poco exagerados, menos 1 lo ubican por acá.
Pero bueno, no hay problema. No soy exigente con las escalas. Depende de ustedes, pero no hay que exagerar. Bueno, entonces, ahora, ¿qué signo tiene la pendiente? La pendiente tiene signo positivo. Pendiente es M. Entonces, como es positivo, sabemos que la recta se inclina hacia la derecha. Tiene aproximadamente este comportamiento, listo. Y observa que lo va a cortar en un punto al eje X y lo corta en este punto. Sabemos que este punto es positivo porque está en la parte positiva del eje X, pero no sabemos cuánto vale. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese valor. ¿Y cómo encontras ese valor? Lo vamos a encontrar igualando a 0 la función. Esta función que ustedes usan acá, lo vamos a igualar a 0. Listo. El -1 lo pasas al primer miembro con signo cambiado. Bueno, esto corresponde a la guía práctica 1. El número 3 lo pasas a dividir y nos queda que X vale 1/3. Eso sería para encontrar la raíz. Exacto. Esto es para encontrar la raíz. Para encontrar la raíz, lo que vos tenés que hacer es lo siguiente. A la función le asignás el valor de 0. Siempre. Siempre. Entonces, esto es 1/3. Ahora, algunos y algunas quieren saber, pero, ok, es igual a 0. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, pensarlo de esta manera, ¿sí? Tampoco no me puedo extender en tanto en este tipo de explicaciones, pero de vez en cuando lo voy a hacer como para que se entienda. ¿Por qué tiene que valer igual a 0? Por lo siguiente, lo que te dice la matemática es, en el eje X, todos los valores de la función son ceros, siempre. Ahora, hacete la idea que el eje X es la superficie que vos estás pisando, ¿sí? Es nuestra superficie. Si vos estás ubicado en este punto que está acá, 1/3, ¿cuánto es la altura? 0, porque estás sobre la superficie. Ahora, si vos das un salto, ya estás ubicado, digamos, en algún punto con respecto al eje Y. Por esa razón, la función vale 0, porque estás en la superficie. O sea, la altura es 0. Pensarlo de esa manera, ¿sí? Como para entenderlo. Listo. Ahora, vamos a calcular. Esto es lo importante. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales, por definición. ¿Cuál es la imagen de la función? Todos los reales. ¿Por qué? Porque estamos frente a una recta oblicua. Listo. ¿Cuál es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros es la raíz. ¿Cuál es la raíz? 1/3. Lo encerrás entre llaves. Siempre entre llaves, ¿sí? Paréntesis, corchete, no. Siempre entre llaves. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Por si alguien no entendió el ejercicio anterior, vamos a reforzarlo ahora. Haces tu recorrido izquierda. ¿Sí? ¿Puedes volver a explicar lo del conjunto de 0? O sea, ¿por qué es 1/3? ¿Es porque lo igualaste a 0 y te dio la raíz así? Exacto. Ok. Gracias. Profe, igual el conjunto 0 es donde corta la raíz, digo, la recta en el eje X. Exacto, sí. Sí, sí. Ahí. Gracias, profe. De nada. Bien, continuamos. Haces tu recorrido de izquierda a derecha. Y nos vamos a detener en la raíz. En todo este intervalo, observa que la recta siempre está por debajo del eje X. Entonces, como la recta está por debajo del eje X, este intervalo le corresponde al conjunto de negatividad. De menos infinito. Recuerden que acá está el menos infinito. Hasta 1/3. Y por lo que les expliqué en el ejercicio anterior, siempre va entre paréntesis. El conjunto de positividad sería el otro intervalo. Desde 1/3 a más infinito, porque la recta siempre está por encima del eje X. Entonces esto es 1/3 más infinito. Listo. Estos valores de X lo convierten en positivo a la función y estos valores de X lo convierten en negativo a la función. Eso significa. Lo voy a repetir por las dudas. Todos estos valores lo convierten en todos estos valores convierten en positivo a la función, ¿sí? Y todos estos valores convierten en negativo a la función. Bien. Hagamos otro ejercicio
voy a seleccionar uno que no esté en la, bueno, mejor dicho, voy a crear uno que no esté en la guía para que ustedes tengan ejercicios para practicar. Vamos a ver ahora donde la pendiente negativa, ¿sí? Veamos qué ocurre. Ay, no le saqué foto, profe. Ahora lo muestro. Listo. Esto Profe, quiere decir que, profesor, que este ejercicio que vimos, la pendiente es positiva, ¿verdad? Sí, la pendiente positiva. Y, sí, y ahora vamos a ver el con pendiente negativa. Exacto. Perfecto, gracias. profe, Sí. si la recta no es oblicua, ¿cuánto valdría la imagen? Tipo, ¿seguiría siendo todos los números reales o no? No, ahí cambia. Eso lo estoy reservando para el último Ah, ejemplo. perdón, me adelanté. Sí, sí. Está perfecto tu consulta. ¿Sí? Pero antes de resolver ese ejercicio, voy a inventar otra función donde la pendiente sea negativa. Veamos. Voy a inventar la siguiente función. F de x es igual... Tengo una consulta. ¿Sí? Si la recta quedaría... ¿Hay posible que la recta no llegue a tocar el abajo o no? Para que la recta no toque al eje X, tendría que ser una recta horizontal. Y es posible. Sí, sí es posible. Sí, es básicamente es la misma consulta que tuvo tu compañera. Después de este ejercicio, hacemos un ejercicio de ese estilo, para que les quede claro. Perfecto. Gracias. De nada. Bien. Continuamos. ¿Qué sería una asíntota, profe, eso? ¿O me estoy mezclando? Perdón, ¿asíntota? No, todavía no estamos en asíntota. Eso lo vamos a ver todavía en las próximas clases. Perfecto, gracias. Bien. Ahora, tenemos esta función. Vamos a reconocer la pendiente. La pendiente es negativa. Bueno, menor a 0. Si quieren, lo escriben. Si no, no hace falta. La ordenada de origen, bueno, en este caso coincide, -1. Listo. Ahora vamos a construir el sistema de coordenadas. Construimos un eje Y y construimos un eje X. Bien, primero ubicas la ordenada de origen. El -1 aproximadamente está por acá. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Recuerden que en esta parte están todos los negativos del eje Y. Ahora, la pendiente negativa, como la pendiente negativa se inclina hacia la izquierda, la recta. Tiene este comportamiento. Listo. Observamos que lo corta en un punto al eje X. ¿Cómo encontrás este punto? Igualando a 0 la función. El -1 lo pasas al primer miembro. Bueno, es resolver esta ecuación. Esto ya ustedes lo manejan, ¿sí? -1/3 nos queda. -1/3 está por acá aproximadamente. Bien. Y concuerda. Por ejemplo, si ustedes están haciendo resolviendo alguna ecuación y acá le resulta positivo, eso es absurdo, porque sí o sí tiene que ser negativo. Recuerden que lo está cortando en un punto negativo del eje X, ¿sí? Bien, ahora veamos lo siguiente. Esto es lo que más se pide en los exámenes. Si bien es cierto, es muy poco probable que les aparezca pregunta de función y línea porque es sencillo, pero si ustedes entienden esto, me van a entender funciones cuadráticas, que es lo que más viene en los exámenes. Bien, dominio de la función. El dominio, todos los reales por definición. La imagen de la función son todos los reales porque estamos trabajando con una recta oblicua. Conjunto de ceros son las raíces. ¿Cuál es la raíz? -1/3. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bueno, haces tu recorrido y observen la diferencia. Nos vamos a detener en la raíz. ¿Qué ocurrió? En este intervalo la recta está por encima del eje X. Le corresponde al conjunto de positividad. Observen la diferencia. Hasta -1/3 abierto. Ahora, conjunto de negatividad, vos
haces tu recorrido desde la raíz hacia adelante. Y observa que en este intervalo la recta siempre está por debajo del eje X. Siempre. Mira, está por debajo. Entonces le corresponde el conjunto de negatividad. Muchos se confunden porque creen que como acá están los valores positivos del eje X, debe corresponder al conjunto de positividad. Eso no tiene nada que ver. Tienen que fijarse en la forma de cómo yo lo estoy trabajando. ¿Sí? Claro, profe, a mí me pasó lo mismo, pero me hiciste dar cuenta porque es arrancando desde la izquierda hasta el eje, y ahí te fijas en qué está, si está positivo o negativo y dónde va. Porque si no, pues yo antes pensaba que como arrancabas a la izquierda era el C menos, ¿entendés? Te entiendo perfectamente, sí. Por eso quise hacer esa aclaración y hacer este tipo de ejercicio y así les cierra mejor la idea. Bien, perfecto. Me da gusto que vayan comprendiendo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de la guía. Vamos a hacer el G, donde nosotros vamos a tener una recta pero horizontal. Y de esa forma voy a responder dos preguntas, ¿sí? Que me hicieron. Uno fue un compañero y la otra pregunta fue una compañera, pero básicamente fueron la misma consulta. Vamos con un último ejercicio y luego pasamos a la pregunta número 2. Vamos a resolver el ejercicio G. Nos dan la siguiente función. F evaluado en X es igual a 6. Uno se preguntará, ¿qué ocurrió con la pendiente? ¿Dónde está? La pendiente está, pero lo que pasa es que la pendiente vale 0. Cuando la pendiente vale 0, X desaparece. Por esa razón. Digamos que esa es la pequeña trampa, se podría decir, ¿no? De este ejercicio. ¿Cuánto vale la ordenada de origen? 6. Algunos piensan que 6 es la pendiente, pero no puede ser la pendiente, porque la pendiente siempre tiene que estar acompañado de la X. Si no aparece X es porque ese número es B, es la ordenada de origen. ¿Sí? La pendiente siempre está multiplicando a la X. Por esa razón, como no aparece X, ¿sí? Como cuando no aparece el término independiente, significa que no hay ordenada del origen, es lo mismo. Exacto, sí. Tenemos el eje Y. Tenemos el eje X. Eh, 6. Ordenado de origen. Aproximadamente está por acá. Listo. Es una recta horizontal. ¿Por qué es una recta horizontal? Porque la pendiente es 0. Cuando la pendiente es 0, las rectas son horizontales. No hay nada más que discutir. Bien. Entonces, vamos a calcular el dominio. Una consulta. ¿Sí? Y si, ¿cómo? O sea, la pendiente del origen siempre es la Y, ¿no? La pendiente... Para marcarlo en la recta, en la recta. no. Por ahora, la pendiente únicamente nos va a informar si se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda o si es horizontal. Después, el valor de la pendiente sí tiene otra interpretación, sí. Sí, sí. O sea, el 6 no podría estar en la línea que es la X. ¿Perdón? Que el 6, porque acá hay un 6, no podría estar en la X, No, no puede en la estar. línea No, de la X. no, no. Eso no puede ocurrir porque B es la ordenada del origen y acordate que la ordenada del origen es todo relacionado con el eje Y. Por esa razón. Ah, ok. Bien. Continuamos. Ahora vamos a calcular el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. ¿Por qué? Por definición. Listo. No hay nada que pensar acá. Recuerden la definición. Es una pregunta que se repite mucho en los exámenes orales y muchos se olvidan. Probablemente por los nervios. Bien. La imagen. La imagen en este caso no puede ser todos los reales. ¿Por qué? Porque no tenemos recta oblicua. Tenemos una recta horizontal.
Entonces la imagen es 6. Observen, es este punto que está acá. ¿Y por qué la imagen solamente es 6? ¿La recta en qué punto lo corta el eje Y? En 6, y es una recta horizontal. Listo, la imagen es ese valor. Por esas dos cosas. ¿Sí? Porque es una recta horizontal y lo corta en 6. Por eso la imagen es 6. Ahora, ¿cuál es el conjunto de ceros? No tiene conjunto de ceros, es conjunto vacío, porque la recta no lo corta el eje X. ¿Y cuál es el conjunto de positividad? El conjunto de positividad son todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque si vos haces un recorrido de izquierda a derecha, ¿qué ocurre con el gráfico? Siempre está arriba. Observa. Siempre está arriba. Bueno, entonces son todos reales. ¿Cuál es el conjunto de negatividad? El conjunto de negatividad es el conjunto vacío, porque en este recorrido el gráfico nunca está por debajo del eje X, por esa razón. Profe, en una recta así horizontal, ¿puede tener conjunto negativo y no conjunto positivo? Si hubiese Sí, sido -6. correcto, muy bien. Si fuera -6, la recta está por acá, entonces el conjunto de negatividad sería los reales y el conjunto de positividad sería el conjunto vacío. Ah, buenísimo, profe, gracias. Hacer De una nada. consulta. ¿Sí? Recién dijiste que la imagen es el 6, porque la recta es horizontal y está el número 6 ahí. ¿Me podrías fijar para fijarme, o sea, para pensar lo de la imagen, mirar en la ordenada? Porque el 6 salió de la ordenada. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una función igual a un número, esta función recibe un nombre especial, se le llama función constante, ¿sí? Y como es una función constante, la imagen siempre va a ser un valor numérico. Es por eso que cuando vos tengas f igual a 6 o g de x igual a 10, a 20, la imagen es ese valor. Siempre porque estás frente a rectas horizontales, ¿sí? Pensarlo de la siguiente forma también. Por ejemplo, cualquier valor de x, reemplazarlo acá. F de 2, ¿cuánto vale? 6. F de 7 vale 6. Es como si vos tuvieras, ¿sí? Para que se comprenda, es como si tuviéramos lo siguiente. Este eje X es el dominio, ¿sí? Es el conjunto A, y el eje Y es el conjunto B, ¿sí? Y acá están todos los valores reales. Y cualquier valor que yo seleccione del dominio, directamente lo va a relacionar con el 6, todos. Listo. Y acá podría existir, o existe un 5, existe un 4, existe un 7, un 8, un 9, pero observa que todos están relacionados con el 6. Ahora te preguntarás, pero eso no es función. Sí es función. Acordate que la definición de Sí, función... porque cada uno tiene del dominio, tiene un codominio. Exacto. Correcto. Muy bien. Si ustedes lo piensan de esta forma, lo van a comprender mejor todavía. Perfecto. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2, ¿sí? Los demás ejercicios que eran para ustedes. Tienen los resueltos también, para que puedan corroborar las respuestas. Vamos al ejercicio número 2. Vamos a resolver el A. Nos dicen f evaluado en 1 vale 2, y nos informan que f evaluado en menos 1 vale menos 2. Esto nos informa. ¿Pero qué significa esto? Probablemente la mayoría cuando ve este tipo de consigna como que les confunde, pero es preferible llevarlo como par ordenado. Es decir, tenés que verlo de la siguiente forma. Profe, ¿Sí? me quedó una duda del anterior, los conjuntos negativos. ¿Por qué puso el 0 y lo tachó? Sí, el conjunto de negatividad, lo que pasa es que este Sí. símbolo nos representa el conjunto vacío, Ah, ¿y por qué puso eso? porque la recta en todo mi recorrido con respecto al eje X, la recta siempre está
O sea, nunca está por debajo del eje X. Mira, la recta está arriba, siempre. Sí, Por esa razón. ok. Bien, entonces, estas dos funciones realmente son dos pares ordenados, son dos puntos. Lo puedes ver de esta manera. Pensarlo como un punto P, donde la X toma el valor de 1 y donde la Y toma el valor de 2. Y este es otro punto Q, puedes inventar cualquier letra, donde la X toma el valor de -1 y donde la Y toma el valor de -2. Si desean, lo pueden visualizar de esa forma. Recuerden que lo que está entre paréntesis siempre es la X, ¿sí? Y el resultado es lo que está ubicado en el eje Y. Ahora, nos piden encontrar la función lineal que satisface estas condiciones. Nos pide encontrar la función lineal. Es decir, nosotros estamos buscando esto que está acá. Recuerden que la función lineal es esta expresión por definición. Listo. Ahora, creo que acá viene un poco una consulta que realizó una de sus compañeras con respecto a la pendiente. Necesitamos encontrar el valor de m. ¿Cómo lo encontrás el valor de m? El valor de m lo encontrás con la siguiente fórmula. Es I2 menos I1, todo esto dividido por X2 menos X1. Ahora se preguntarán, ¿quién es X1, X2, I1, I2? Me parece que en los resueltos lo trabajan como I1 menos I2. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero si lo quieren trabajar como yo lo trabajo, mejor. Así todos hablamos el mismo idioma. Necesito saber cuáles son estos valores. Bueno, cuando vos tengas dos pares ordenados, acostúmbrese a esto, ¿sí? Podríamos mencionar que este 1 es X1. Entonces, si este valor es X1, este valor que está acá va a ser I1. Este valor es X2, entonces este valor que está acá es I2. Siempre la primera componente es X y la segunda es Y. Ahora, les queda como tarea para ustedes lo siguiente. Este valor que está acá lo van a llamar X1 y esto que está acá Y1. Hagan el cambio y les tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto que está acá lo llamas X1, esto que está acá Y1. Y esto X2 y 2 y les tiene que dar lo mismo. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos definidos estos valores, reemplazamos. ¿Quién es I2? Menos 2. ¿Quién es I1? 2. ¿Quién es X2? Menos 1. Menos. ¿Quién es X1? 1. Es reemplazar los valores. ¿Sí? Tengan cuidado con los signos. Arriba nos va a quedar un menos 4 y abajo nos va a quedar un menos 2. ¿Cuánto es menos 4 dividido por menos 2? 2. Bien, entonces, puedes ir armando la función lineal. Este 2 lo reemplazas acá y nos queda 2x más b. Ahora, tenemos, digamos, una parte de la respuesta, pero nos falta encontrar el valor de b. ¿Cómo encontrás el valor de b para este tipo de ejercicio? Recuerden que b es la ordenada al origen. ¿Cómo lo encontrás? Necesitas un punto. Esta forma les va a servir para la segunda parte también de la materia, ¿sí? Cuando veamos derivados. Necesitas un punto, es decir, un par ordenado. Vos tenés 2. Puedes elegir cualquiera. Bueno, yo voy a elegir P porque es el que me gusta. Listo. Elijo P. Este es 1 y 2. ¿Qué nos dice este punto? Este punto lo que nos informa es lo siguiente. La función vale 2 cuando X toma el valor de 1. Listo. Observa, con este punto vos lo reemplazas acá y obtienes una ecuación con una sola incógnita. Entonces esto sí se puede resolver. 2 por 1 es 2. Este número 2 lo pasas a restar y nos queda que b vale 0. Bien, entonces, hemos encontrado... No entendí por qué abajo de la función 2x más b. No entendí el primer 2. ¿De dónde sale el primer 2? Sí, este 2 que está acá, ¿sí? Sale
de acá, por el punto que estoy tomando, ¿sí? Y este 1 que está acá, perdón, este 1 que está acá, sale de la primera componente. Eso ocurre porque estoy tomando el punto P. O sea, puede ser al azar también el número que elija, o tiene que ser sí o sí el adelante tiene que ser el segundo y el segundo del primero. Sí, siempre este orden. El segundo es F y el primero es X, siempre. Bien, ahora ustedes pueden seleccionar cualquiera. Por ejemplo, en casa ustedes van a seleccionar el punto Q y les tiene que dar lo mismo. Les tiene que dar lo mismo. Si no le da lo mismo es porque alguien tiene error de cálculo. O yo o ustedes, pero alguien tiene que tener error de cálculo. Pero tiene que dar lo mismo. Bien, ahora, hemos encontrado la función lineal. ¿Cuál es esa función lineal? Vamos a ver un símbolo matemático, 3 círculos, que esto en la matemática se lee por lo tanto. No es necesario que se lo aprendan, ¿sí? Yo lo hago por costumbre. Bueno, por lo tanto, la función lineal es la siguiente. 2x más b. Pero como es más 0, lo dejas así y listo. Si alguno se perdió, el siguiente ejercicio que corresponde a la pregunta número 3 es muy similar. Lo voy a volver a hacer para que se entienda, ¿sí? Pero los otros ejercicios de la pregunta 2 no tiene sentido que lo resuelva porque son análogos. El B, el C, el D, el F son análogos. Únicamente lo que hacen es cambiar los números. Es decir, tiene muchos ejercicios para practicar con respecto a este estilo, ¿sí? Es seguir esta mecánica, nada más. Bueno, me queda 1 minuto, así que voy a enviar un nuevo enlace de Zoom. Y continuamos.